¿cómo nos llega la Biblia? En primer lugar, nos llegó a través de la revelación. Segundo, a través de la inspiración. Luego, la canonicidad. Crítica textual, traducción, iluminación, aplicación, comunicación y preservación hasta el día de hoy. No sé si alguna vez a usted le han preguntado de dónde viene la Biblia, de dónde proviene la Biblia. La Biblia no proviene de los hombres. Los hombres, los 40 hombres agiógrafos se llaman, o instrumentos humanos, cuando ellos escribieron, dos cosas ocurrieron en sus vidas. En primer lugar, ellos recibieron de parte de Dios la revelación bíblica. ¿Por qué revelación? Porque la palabra de Dios no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese, o que podría escribir si pudiese. ¿Por qué? Porque la Biblia es única. Ningún hombre pudo sentarse y decir, desde ahora en adelante yo voy a escribir la palabra de Dios. Ese hombre, ese instrumento humano, ¿cuántos autores humanos hay en la Biblia? 40 autores humanos. ¿Qué pasaría si solamente 6 de nosotros escribiésemos acerca de un tema? ¿Qué ocurriría? Supongamos que yo elijo 3 de cada fila y les digo, quiero que escriban acerca del amor. ¿Estarían de acuerdo los 6? ¿Por qué? ¿Estás seguro? Si estamos hablando acerca de qué? Del amor. Pero tal vez yo no les dije el amor de padres, el amor de cónyuge, el amor al mundo, el amor erótico. ¿Me explico? En nuestra mente hay muchos temas. Entonces, cuando nosotros tomamos 40 hombres que escribieron 66 libros en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y en un periodo de 1500 años, es para que ese libro escrito tenga serios problemas de qué? No de interpretación, sería el problema nuestro. Sería serio problema de armonía. No habría coherencia. Pero escúcheme bien, cuando usted toma la palabra de Dios, de principio a fin, es decir, ¿de dónde? ¿De? No los escucho, ¿de? Hasta. ¿Qué es lo que vemos? Orden, armonía, progresión. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de origen humano. Por eso que decimos, en primer lugar, fue la decisión de Dios. Yo sé que usted conoce este versículo, Deuteronomio 29, 29. ¿Qué dice? Deuteronomio 29, 29. Si no lo sabe, busque su Biblia rapidito. ¿Qué dice? Porque las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Ahí el texto está diciendo que hay ciertas cosas que solamente le pertenecen ¿a quién? A Dios. Eso es revelación. La revelación es cuando Dios le da a conocer al hombre lo que el hombre por su propia capacidad, por su propia inteligencia, jamás podría comprender y conocer. Como por ejemplo, si no hubiese sido la revelación de Dios, ¿cómo Moisés hubiese escrito los primeros 3 capítulos de la Biblia? Si Moisés no estuvo, ¿qué? Presente. Ahora, ¿cómo Moisés lo supo? Hubieron 2 cosas. Hay una verdad, una tradición que él recibe. Todos los hebreos sabían que Dios había creado al hombre y a la mujer, ¿o no? Esa era la tradición de los hebreos, ellos lo sabían. Pero también cuando Moisés se sienta, él recibe el mensaje de Dios y Dios comienza a inspirar en su mente, revela a su mente y él va a escribir que en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y todo el detalle, si bien es cierto, tal vez lo había oído de su madre, es revelación de parte de Dios. Porque la revelación no es lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo escribir o entender, es el acto de Dios de dar a conocer al hombre lo que el hombre por su propia capacidad no podría conocer ni tampoco comprender. Ahora, la revelación de Dios puede venir de 2 aspectos. Una es la revelación general, que todo ser humano tiene acceso a eso. Por ejemplo, Salmo 19.1, ¿qué dice? Salmo capítulo 19, versículo 1, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿qué hace?
anuncia las obras de sus manos. No hay palabra ni lenguaje, pero aún qué cosa, es oída su voz. ¿Qué es lo que ocurre? Que el universo, el sistema del universo, el orden, la perfección que hay, nos dice una cosa, que es, hay un creador. ¿Recuerdas Romanos capítulo 1 cuando Dios dice que los secretos de Dios, su eterno poder y deidad se hacen ¿qué? Claramente visible por medio de las cosas hechas. Esa es la revelación general, pero la revelación específica, ¿qué es? La palabra de Dios. Ahora, ese hombre recibió la revelación. Dios se comunicó con él. Ahora, ese hombre tenía la responsabilidad de poder escribir, registrar lo que él había escrito. ¿Cómo se llama eso? Cuando el hombre escribe bajo la guía divina. No, ya hablamos de la revelación, es lo que él recibe. Estamos hablando ahora de lo que él escribe. ¿Qué es? Inspiración, ahí está, su segundo punto en el cuadro. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Primero por revelación, segundo lugar por inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Abre tu Biblia, por favor, ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Texto que debemos conocer muy bien. Si alguien nos pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21? Mira el verso 20, para entender el contexto. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Cuando alguien viene diciendo, oh, yo descubrí algo en la Biblia que nadie más ha visto, tenga cuidado. Porque ¿qué dice este texto? Que la Biblia no es de interpretación, ¿qué? Privada. Ahora, hay algo que nos dice este texto. Que la Biblia debe ser ¿qué? Interpretada. No es solamente leer y decir qué es lo que hoy me dice a mí. La Biblia tiene que ser en primer lugar interpretada. Esa ciencia de la interpretación bíblica se llama... No. La ciencia de la interpretación bíblica. Hermenéutica. ¿Sabes de dónde viene el término hermenéutica? De los griegos. Había un dios que se llamaba Hermes o Mercurio para los romanos. Hermes era el intérprete de los dioses que estaban en el Olimpo a los seres humanos. En mi país, uno de los periódicos más importantes se llama el Mercurio, que tiene que ver con dar información. De ahí viene la palabra hermenéutica, que es interpretación. Y que como toda interpretación tiene ciertas reglas para ser entendida. Ahora, mira conmigo verso 21, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. ¿Cómo comienza? ¿Qué le suena esa expresión? Porque nunca. En otras palabras, ¿cómo lo diría usted? Jamás. De ninguna manera. No hay forma en esto. ¿Qué dice el texto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahora, ¿qué tipo de profecía? La profecía que tiene que ver con las Escrituras. No tiene que ver con aquel mensaje en el Nuevo Testamento de un hombre que se levantaba, por ejemplo, uno de los profetas tomó el cinturón de Pablo y se lo ató a los pies y él comenzó a decir, el que es dueño de este cinturón, le esperan ¿qué? Cárceles. Aquí se refiere a los profetas o los escritores del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué significa esa palabra si no? Es un nexo de contraste, es decir, que no hay capricho humano en el texto bíblico. Ni siquiera hay decisión humana, decir, yo me comprometo a escribir tu palabra. Dios dice acá, no, en ninguna manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Pregunta, ¿qué significa santos? Es decir, que esos 40 hombres, Dios ¿qué hizo? Los apartó, los seleccionó. ¿Por qué? No nos dice la palabra del Señor. Pero si son 40 hombres, no todos tenían, escúcheme bien, el mismo perfil profesional o el mismo perfil histórico. Por ejemplo, ¿en qué tiempo escribió David
parte de la literatura sapiensal. En tiempos de guerra. ¿En qué tiempo escribió Salomón? ¿En qué tiempo escribió Jeremías? De dificultades, de lágrimas, cuando él escribe el libro de Lamentaciones, el libro fúnebre que hay. Él escribe en tiempos de angustia. ¿Dónde escribe Pablo la carta a Filipenses? En la cárcel, privado de su libertad. Y Juan, el teólogo, el que escribe Apocalipsis, ¿de dónde escribe? Diferentes contextos, diferentes situaciones. ¿Dónde escribe Moisés? Lo más seguro que fue en el desierto, en el peregrinaje. Diferentes circunstancias, aún diferentes estados de ánimo y profesión. Cuando David escribe, él era un pastor y fue también, ¿qué? Un rey. Pero, por ejemplo, a ver, un profeta que fue copero, en el caso de Nehemías, él era un consejero, un copero. Pedro, ¿qué era? Un pecador. ¿Y Pablo? Pablo era un profesional. Tenía la mejor educación y formación. ¿Lo tienes? Por eso estos santos hombres de Dios, santos porque fueron ¿qué? Apartados. ¿Qué dice el texto? Estos santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Palabra importante acá. Siendo ¿qué? Inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué significa acá la inspiración? La inspiración acá significa que el Espíritu Santo guió la mente de ese hombre para que escribiese, en primer lugar, sin error, y en segundo lugar, sin omisión, el mensaje de Dios. ¿Qué significa esto? Sin error y sin omisión. ¿Qué significan estas dos palabras? Sin error, ¿qué significa? Que ellos estaban escribiendo exactamente la verdad que Dios quería transmitir, ¿o no? Sin error y sin omisión. ¿Qué significa omisión? Ellos no dejaron algo importante para nosotros. Por lo tanto, cuando yo leo el libro sagrado, yo estoy seguro que esos hombres fueron controlados. Dios no dictó, el Espíritu Santo no dictó la Biblia. ¿Por qué no la dictó? Porque si lo hubiese dictado, toda la Biblia tendría un solo estilo literario. Pero cuando yo leo acá, yo veo, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, es una carta impresionante, porque Pablo escribe al estilo de la defensa en un caso en la corte en Roma. Hace años atrás, en mi país, yo tenía un discípulo muy querido, muy amado en el Señor, y él entró a estudiar a la universidad Derecho, abogacía. Y en uno de los ramos, él tuvo que estudiar, se llama la materia Derecho Romano. Materia obligatoria para todos los que quieren estudiar abogacía o leyes en mi país. Y en esa materia les pidieron que tenían que leer y analizar la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque el libro a los romanos, la carta a los romanos, es perfectamente un documento en cómo se trataba un caso judicial en la corte. El Espíritu Santo permitió al apóstol Pablo en ese estilo literario, pero el Espíritu Santo lo controló y lo guió. Otra comparación, cuando Pablo escribe 2 a los Corintios, ¿cuál es el estado anímico que él tiene? 2 a los Corintios. Yo diría que escribiría, lo voy a clasificar en términos modernos, casi con una angustia depresiva. ¿Sabes por qué? Porque él nos dice que él perdió la esperanza de conservar, ¿qué? La vida. Y está escribiendo una carta dura y él dice, yo escribí una carta con muchas lágrimas, me produjo mucho dolor. Vemos a un estilo literario completamente diferente. Romanos yo veo que él escribe como una mente intelectual, como un abogado. Pero 2 a los Corintios yo veo al apóstol Pablo escribiendo no con el puño, sino con su propio corazón, porque nos deja ver dolor, tristeza, luchas,
temores, confrontación. Se logra ver que cuando Pablo está escribiendo esta carta a estos hermanos, la iglesia en Corinto le había producido mucho dolor. Pero no hay amargura, ni tampoco hay resentimiento. Porque amargura y resentimiento son ¿qué? Pecado, pero sí hay dolor. Logras ver que el Espíritu Santo controló a estos hombres respetando su estilo literario. Entonces, esta verdad de la inspiración, ¿dónde la encontramos? En primer lugar, ¿qué referencia es? Segunda de Pedro 1, 21. Otra referencia que habla de la inspiración. ¿Cuál es? ¿Ok? ¿Están de acuerdo que es Timoteo? ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? No los escucho. ¿Amén? ¿O no está seguro? Sí, la segunda referencia es Timoteo. El asunto es si es primera o segunda. Y es segunda Timoteo, capítulo 3, mira conmigo, verso 16, otro texto que conocemos muy bien. ¿Estás ahí? Segunda Timoteo, capítulo 3, mira conmigo el verso 14. ¿Lo tienes? Abre tu Biblia, por favor, ahí. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice? Verso 14. Pero persiste tú, esto es Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, desde su niñez, había aprendido ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Quién le enseñó a Timoteo las Escrituras? Dos personas. Su abuela y su madre. Los nombres son Loida y Eunice. Ok, desde la niñez. Pero cuando Pablo decide llevarlo en su segundo viaje misionero, Pablo fue el maestro de Timoteo. Porque en esta misma carta le va a decir lo que oíste y aprendisteis y visteis en mí, esto también ¿qué? Haced. Ahora mire lo que dice el texto. Y que, verso 5, y que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras, las santas letras. Aquí la palabra escritura significa grafé. ¿Qué es un graffiti? Un graffiti es algo que él hizo, que se hizo a mano. Sea una leyenda, normalmente son ciclas o leyendas porque comunican un mensaje. Ahora, cuando usted era más joven o niño, usted tuvo una clase que se llamaba, que le enseñaban a escribir. ¿Cómo se llamaba esa clase? ¿La tuvo? ¿Quién tuvo esa clase? ¿Sí? ¿Todos? No, hoy en día no se enseña. Pero nos llevaban a un cuaderno que parecía un cuaderno de música, que tenía varias líneas y nos enseñaban dónde debía comenzar y terminar cada letra. Esa clase se llamaba caligrafía, que es la misma palabra acá, grafo, caligrafía. ¿Y qué significa esto? Casi que Timoteo, cuando comenzó a leer el libro de base donde él aprendió a leer, ¿qué fue? Las Escrituras. Yo aprendí con un libro que se llamaba el Panamericano. No sé qué libro utilizaron, pero el Panamericano me enseñaba a mí pa, pe, pi, po, pu, la, le, li. Y así aprendí yo ¿a qué? A leer, a juntar las letras y a leer, a conocer el alfabeto. Y lo que Pablo está diciendo, mira Timoteo, cuando tú aprendiste a escribir, desde ese momento que comenzaste a aprender, tú comenzaste a conocer ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea bien, las Escrituras no nos salvan, pero las Escrituras nos enseñan ¿a quién? Al Salvador. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, ¿qué cosa? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio. Algunos creían que porque ellos habían recibido la ley de Dios, la palabra de Dios, ya eran salvos. No. Somos salvos por entender el mensaje, queridos. Romanos 10, 17. La fe viene por él. ¿Y el oír qué? No solamente por oír, porque usted puede oír un testimonio. Puede ver un milagro.
puede ver cosas asombrosas, pero uno no es salvo por esas cosas, sino que uno es salvo cuando oye, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja juntamente con la palabra. Recuerda que el Espíritu Santo convencerá al hombre de ¿qué? Pecado, justicia y de juicio. ¿Cómo? El Espíritu Santo no anda volando a ver a quién convenzo. El Espíritu Santo siempre utiliza ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas nos muestran ¿a quién? Al Salvador. Mira conmigo, por favor. No pierdas de vista 2 Timoteo capítulo 3. Mira conmigo Efesios capítulo 1. Para notar una ilustración de lo que es la salvación en el hombre. Efesios capítulo 1. ¿Estás ahí? Amén. Verso 13. ¿Lo tienes? Mira lo que dice Pablo, Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros. Ese vosotros, Pablo se refiere a gentiles creyentes, los hermanos en Éfeso. En él también vosotros, es decir, habiendo qué. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Es decir, en otras palabras, ustedes en un momento ¿qué? Oyeron. ¿Qué? Ahora, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué oyeron? ¿Por qué le da un calificativo más? No simplemente la palabra, sino que aquí le llama palabra de verdad. Porque lo que ellos oyeron no solamente fueron las enseñanzas del Antiguo Testamento, que es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Amén. Ahora, pero aquí Pablo se está refiriendo que entre lo que ellos oyeron de palabra de Dios tiene que ver con el mensaje de la verdad. Y el mensaje de la verdad, ¿qué es hoy en día? El Evangelio. Es presentar el Antiguo Testamento, pero concluir con el Antiguo Testamento con una persona. ¿Con qué persona? Con Cristo Jesús. Lea el libro de los Hechos. Aunque Pablo habló del pasado, habló de la historia de Israel, habló de la importancia, siempre, siempre, siempre llevó a las personas ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús? Sencillo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y el hombre solamente es salvo cuando oye la palabra. ¿Pero qué parte de la palabra? Tiene que oír el Evangelio. Terminemos el texto. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué agrega Pablo acá? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué hay que hacer cuando se oye el Evangelio? Dice el texto, y habiendo ¿qué? Creído en él. Hay mucha gente que viene a la iglesia y escucha el Evangelio, pero ¿cuándo una persona cree al Evangelio? ¿Cuándo? Cuando se produce en su vida, ¿qué cosa? El cambio. ¿Por qué? Según a los Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Porque puede ocurrir que personas vengan a la iglesia como un ejercicio religioso, pero no afectado sus vidas. El Evangelio es un estilo de vida diferente. El Evangelio es vivir la vida de Cristo. El Evangelio es ya no vivir yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Amén. Y mientras eso no ocurra en una persona, puede ser un muy buen religioso. Pero el cristianismo no es una religión. ¿Qué es? Una relación, la cual debe afectar mi vida. Es por eso que Jesús dijo que el buen pastor vino para dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. No vivir más años, sino vivir los años con sentido o con propósito de vida. Aquí el texto dice que hay que oír, el oír la palabra, el oír el Evangelio, y cuando yo oigo el Evangelio tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi responsabilidad? Creer. Ahora pregunta, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Porque a veces confundimos. Usted le pregunta a las personas en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Qué te dicen? Sí. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, cree en la Biblia. Pero ¿qué diferencia hay entre que yo crea eso y crea que Cristóbal Colón llegó a las Américas? O que Capitán Cook llegó acá a Australia.
porque la gente también ¿qué? Lo cree. ¿Cuál es la diferencia? Que un creer es intelectual y aún puede ser religioso. ¿Sabías tú que Santiago dice en el capítulo 2, verso 19, qué cosa? Que los demonios también ¿qué? Creen, pero ¿podemos decir que son salvos? Y agrego algo más. ¿Creen y qué más? Hay una fe religiosa. Porque son respetuosos. Porque reconocen las diferencias que hay. Saben que Jesús es Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús llega a Gadara? ¿Qué le dicen los demonios? ¿Por qué vienes antes de tiempo a qué? A atormentarnos. ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Qué interesante. Ellos reconocen autoridad, plan, pero no podemos decir que son qué? Salvos. ¿Cuántas personas hay así que creen intelectualmente, que conocen la Biblia? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Jesús dijo que sus ovejas, ¿qué hacen? Juan 10, 27. Oyen mi voz. ¿Y qué más? Ojo, que el oír en las Escrituras no tiene que ver tanto con la capacidad acústica. A mí me gusta oír música clásica. No, a mí me gusta oír música contemporánea. A mí me gusta oír música pop. Si a alguno le gustará música romántica, yo iba a decir otro tipo de música, rapera. No tiene que ver con solamente la capacidad de oír, sino que tiene que ver con la capacidad de oír y ¿qué más? Obedecer. Oír y responder. ¿Recuerdas que la máxima en las Escrituras es el que tiene oídos para oír qué? Oiga, ahora, ¿cuántas veces usted oye un sermón? Acústicamente. Pero ¿cuántas veces realmente está oyendo qué cosa? La palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Por eso enfatizamos el que tiene oído para oír, oiga, y que hay que oír. Dice que nosotros debemos oír el Evangelio y responder, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué sería seguir? Obedecer. Entonces, la pregunta es, ¿estoy yo obedeciendo? Volviendo entonces a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, Timoteo desde la niñez aprendió las Escrituras. No somos salvos por las Escrituras, pero las Escrituras ¿qué hacen? Nos enseñan la verdad. ¿Cómo voy a conocer Dios a Dios? Para conocer a Dios, ¿a quién tengo que conocer? Al Hijo. ¿Por qué? Porque Él ha dado a conocer al Padre. Segundo, cuando yo conozco al Padre por el Hijo. ¿Y al Hijo dónde lo conozco? Porque no lo puedo ver. ¿Cómo puedo conocer al Hijo? Ellas, a las Escrituras, ¿qué hacen? Dan testimonio de mí. Volviendo a Timoteo, segundo texto, entonces, desde la niñez ha sabido las sagradas letras, 2 Timoteo 3:16, y luego Pablo hace una afirmación. ¿Cómo comienza esta palabra? ¿Cómo comienza? ¿Qué significa la palabra todo? ¿Qué significa todo? Primero, es un absoluto. ¿Qué son los absolutos? Son invariables. No pueden cambiar. Y aquí se está afirmando que todo lo que esos hombres escribieron bajo la inspiración, bajo el control divino, todo lo que ellos escribieron, ¿qué es? ¿Qué dice el texto acá? Toda la escritura es inspirada por Dios. Voy a hacer una pregunta difícil. No, quiero que la entienda bien. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Escuche bien. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Dice en Génesis, si comen, no van a morir. Se lo dijo a Eva. ¿Es verdad?
no moriréis. Porque ¿qué le había dicho Dios? Del día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Y la serpiente qué les dijo? Que no iban a morir. Mentira. Es una mentira. Porque aunque no murieron físicamente, en el momento que ellos comieron y desobedecieron a Dios, ¿qué ocurrió en ellos? Murieron espiritualmente. Todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo que había en ellos que era ideal, fue corrupto. Y surgió en ellos el pecado, y por el pecado también la muerte. Satanás le dice a Jesús, si tú me adoras, ¿qué? Te entrego, ¿qué? Todos los reinos de esta tierra. Si bien es cierto, él tiene control de los reinos de esta tierra, Satanás no es el soberano de esta tierra, lo es el Dios santo y poderoso. Amén. Ahora, la inspiración garantiza que todo lo que está escrito es lo que Dios quiere que nosotros, ¿qué? Sepamos. Porque la Biblia también dice que Dios no existe. ¿Recuerda Salmo 17:1? ¿Qué dice? Dice el necio ¿en qué? En su corazón. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Entiende ahora por qué le hacía la pregunta capciosa? ¿O quedó perdido? No ponemos en duda la palabra de Dios en ninguna manera. Todo lo que en ella está es cierto, pero cuando Salomón escribe el Eclesiastés y dice que cuando el hombre muere ahí queda y como algunos han interpretado, su alma duerme, ¿es cierto? ¿Ah? ¿Qué pasa con el alma cuando un creyente muere? ¿A dónde va? A la presencia del Señor. Pablo dice, deseo morir, ¿para qué? Para estar con mi Señor, ausentes al cuerpo, presentes a quien, al Señor. Pero Dios garantiza que todo lo que ahí está escrito es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en su momento. Ahora, volviendo al principio, toda escritura es que tiene la inspiración, el reconocimiento divino, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Aquí hay una gran diferencia entre Pedro y Pablo acá. La diferencia es, primero, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que los profetas fueron inspirados, significa que esos hombres fueron ¿qué? Guiados, controlados, para que escribiesen primero sin error y en segundo lugar sin omisión. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ellos escribieron es lo que Dios quiso que ellos escribiesen y que nosotros leyésemos. Ahora, Pablo dice lo siguiente, toda escritura es inspirada, allá es guiada y acá es soplada. ¿Nota la diferencia? Uno es guiada y la otra es exhalada por Dios. Sopló Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando ese profeta, bajo el control divino, escribió, lo que él escribió es todo lo que Dios quería que nosotros recibiésemos. Y ahí está el documento escrito. Y cuando ese hombre terminó de escribir, Dios hizo algo sobre ese escrito. Le sopló. Y cuando le sopló, ocurrió lo mismo que con Adán cuando fue formado. Porque Dios lo formó, lo creó y lo hizo. Y ahí estaba Adán. ¿Dios qué hizo primero de Adán? Formó un hombre, su estructura, su cuerpo, pero ¿qué no tenía? ¿Cuándo tuvo vida Adán? Cuando Dios sopló sobre él. Y cuando Dios sopló sobre él, ¿qué le dio? Vida. Y cuando Dios sopló sobre ese escrito, que ese hombre bajo la dirección divina escribió, cuando Dios ahora sopla sobre este libro, ¿qué le dio? Vida. Ahora, ¿qué dice Hebreos 4:12? Hebreos capítulo 4, verso 12. Mire el texto, ¿cómo comienza? Porque la palabra de Dios, y esto ya es importante, toda la Biblia que es palabra de Dios, ¿qué significa? Que no es lo que el hombre piensa acerca de Dios, sino lo que Dios quiere que el hombre ¿qué? Sepa acerca de él. ¿Hay una gran diferencia?
Claro que hay una gran diferencia, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Entonces la palabra de Dios, ese término significa lo que Dios quiere que usted y yo no simplemente sepamos, porque una persona puede saber. Hay muchas cosas de las Escrituras que son difíciles de ¿qué? De entender. Pero que el que se acerca a Dios, ¿qué dice Hebreos 11:6? Que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Es por eso que aunque hay muchas cosas que no entendemos, igual que. Porque uno dice, ¿cómo es que un mulo pudo qué? Hablar. ¿Y cómo es posible que Jesús haya dicho, si los hombres no hablan, lo van a hacer quiénes? Las piedras. ¿No es difícil qué? O en los tiempos futuros de juicio, que la gente busque la muerte y no van a poder ¿qué? Morir. No es cosa fácil de qué. Pero, ¿por qué la debemos creer? Porque es la palabra. ¿Y mi deber qué es? Es creer. Ahora, ¿qué dice el texto entonces? Hebreos 5:12, y ya se nos fue el tiempo. Dice, porque la palabra de Dios, que es, primero, viva. Segundo, eficaz. Y tercero, cortante. Wow. Que sea viva la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que tiene vida. ¿Qué significa? Que tiene poder. Pero dice que es viva. ¿Ok? Bueno, sí nos dice que actúa porque es eficaz y es penetrante. Que sea viva significa que hay algo en este libro que produce en las personas cambio. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, actúa en los seres humanos. Las letras, no hay poder en la tinta ni en el papel o en las letras, en la linotipia, no hay vida ahí. Es por eso que es un error que algunos abren su Biblia en el Salmo 91 para estar bajo la bendición de Dios. Es un error. Porque la Biblia tiene que ser ¿qué? Creída, aplicada, vivida. Cuando usted toma el Salmo 91 y vive bajo el Salmo 91, usted no siente ¿qué? Temor, amén. O el Salmo 23, porque ella es ¿qué? Viva, ¿qué más? Eficaz, produce los resultados que Dios quiere. No es Dios quien dice, no vuelve mi palabra ¿qué? Vacía. Algunos me han dicho, tú predicas y enseñas la Biblia y la gente cambia. Yo a veces digo, no siempre cambian. Pero si yo negase esa verdad, que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿qué estaría diciendo? ¿Que no es viva? ¿Y que tampoco es eficaz? ¿Y que tampoco es penetrante? Es que la palabra de Dios no solamente es viva, es también ¿qué? Eficaz. Y también es cortante, penetra. Donde el consejero, donde el psicólogo, donde la medicina, los antidepresivos, los inhibidores, el alcohol, ¿qué? No puede llegar. ¿Cree usted de la Biblia? Es revelación de Dios, entregada por Dios a nosotros. Amén. Honrada sea la palabra del Señor. Terminamos en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por permitirnos, Señor, considerar un poquito acerca de estas grandes verdades de tu palabra. Recibe tú la gloria, pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.